La hipocresía es algo de lo que a menudo se acusa a los cristianos. Usted sabe eso. Sin embargo, pocas personas realmente entienden lo que significa ser un hipócrita. Usan el término, pero no saben exactamente lo que quiere decir. Vea, un hipócrita es una persona, no es alguien que peca como lo hacen todos los cristianos. Admiten fácilmente que son pecadores. De hecho, no puede convertirse en cristiano sin admitir que usted ha sido un pecador. Un hipócrita, sin embargo, es alguien que pretende ser algo que no es. Eso es lo que es un hipócrita. En un contexto religioso, la hipocresía es pretender ser justo, cuando en realidad esa persona es todo lo contrario, injusta. En otras palabras, un hipócrita religioso es un farsante que trata de engañar a la gente para que piense que él es piadoso y espiritual y que tiene un corazón para el Dios, y cuando en realidad él es impío y no espiritual, y de ahí no hay corazón para Dios, solo un corazón para promoverse a sí mismo. Ahora bien, aunque ciertamente algunos cristianos a veces se comportan, algunas veces fuera de carácter, en un modo hipócrita, había un grupo religioso de hombres en el primer siglo en Israel que realmente se caracterizaban como hipócritas. Y a lo largo de su ministerio, Jesús los condenó por su hipocresía y no escatimó palabras para denunciarlos como peligrosos para el bienestar espiritual del pueblo de Dios. Yo sé que ustedes se imaginan de quién estoy hablando. Del grupo religioso al que me refiero son los fariseos, quien a menudo leemos en las narraciones de los evangelios del Nuevo Testamento. Y más que simplemente llamarlos hipócritas, encontramos a Jesús pronunciando las palabras más fuertes y duras que jamás se hayan usado contra ellos. Además de llamarlos hipócritas, el Señor se refirió a los fariseos como los hijos del infierno, guías ciegos, necios, ladrones, autoindulgentes, sepulcros blanqueados, llenos de hipocresía y anarquía, asesinos, serpientes, raza de víboras. Y ahora estas son las palabras más severas y críticas jamás pronunciadas por Jesús en el Nuevo Testamento. Y las usó solo para describir a los fariseos y a los líderes religiosos que eran como ellos. Entonces, la pregunta que surge aquí es ¿por qué Jesús habló así de estos líderes religiosos? ¿Qué lo movió a ser tan duro y tan severo con estos hombres? Bueno, esta mañana vamos a empezar a averiguar por qué, reanudando el estudio de Lucas 11, hemos llegado a este pasaje de las Escrituras en el que Jesús no solo condena y denuncia a los fariseos, sino que también explica por qué los condena y los denuncia. Los expone como hipócritas pecadores, porque eso era lo que eran. Esto es lo que leemos en Lucas 11, 37 al 42. Aquí está viendo. No estoy segura que vamos a poder cubrirlo todo, pero vamos a ver qué tan lejos llegamos. En el versículo 37 dice, cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él, y Jesús entró y se sentó a la mesa. Y cuando el fariseo vio, se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado primero antes de comer según el ritual judío. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero dentro estáis llenos de robo y maldad. Necios, el que no hizo lo que afuera, no hizo también lo de adentro. Dad más bien lo que está adentro como obra de caridad, y entonces todo estará limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, porque pagáis el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza, y sin embargo pasáis por alto la justicia y el amor de Dios, pero eso es lo que debéis haber practicado sin descuidar del otro. Ahora, como puede ver en estos versículos, el escenario de este pasaje es que habiendo sido invitado a almorzar en la casa de un fariseo, Jesús aprovecha esta oportunidad para exponer la hipocresía de los fariseos como el grupo de hombres religiosos. A pesar de que él era un huésped en la casa de este hombre, el Señor no estaba siendo grosero, tampoco estaba fuera de lugar con lo que él dijo.
Este fariseo y todos los otros fariseos que estaban presentes en la casa ese día necesitaban escuchar lo que Jesús dijo acerca de ellos. Y la razón por la que necesitaban escuchar las palabras de denuncia y condenación de Cristo es porque no veían cuán malvados eran en realidad. Ellos no se habían dado cuenta de su corazón malvado. Ellos se habían engañado a sí mismos al pensar que eran justos. Y el Señor hizo lo correcto al exponerlos por lo que realmente eran, falsos hipócritas. Les recuerdo que antes de este incidente Jesús había explicado que la razón por la que los fariseos lo rechazaron y se negaron a creer en los milagros que hizo, que lo revelaban como el Mesías, la razón principal por la cual lo rechazaban era porque ellos estaban espiritualmente ciegos y por lo tanto no podían ver la verdad sobre él. Este es el punto en que Jesús, diciendo en los versículos 33 a 36 estas palabras acerca de la luz y las tinieblas. Nadie cuando enciende una lámpara la pone en un sótano ni debajo de un almud, sino sobre el candelabro, para que los que entren la vean la luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo, y cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Mira pues que la luz en ti no sea oscuridad, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz sin tener parte de alguna en las tinieblas, estarás totalmente iluminado como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Ahora, con estas palabras, Jesús está esencialmente diciéndoles a ellos que estaban espiritualmente ciegos, por eso no podían ver quién era Él. Y Él les dice, no se engañen a sí mismos pensando que tienen razón acerca de mí. Están espiritualmente ciegos y no pueden ver la verdad, por eso me rechazan. Porque aunque ustedes que piensen que espiritualmente están iluminados, en realidad lo que piensan es que lo que es la luz es obscuridad. Y esa es obscuridad de su error. Amigos, estos hombres estaban tan ciegos que aunque Jesús era la luz del mundo y estaba en su misma presencia, ellos no podían verlo por lo que Él era, porque estaban ciegos. Ahora, siguiendo esta misma acusación de estar espiritualmente ciego, Jesús descarga sobre este fariseo y sus amigos fariseos, diciéndoles la verdad acerca de sí mismos. Y aunque el Señor usó un lenguaje bastante fuerte, lo que era increíblemente amoroso para Él al reprenderlos, porque tenían que saber la verdad de sí mismos, o si no, nunca entenderían la necesidad de arrepentirse de su pecado y confiar en Él por salvación. Así es como un maestro de la Biblia lo explicó, porque Jesús habló con tanta firmeza al denunciar a los fariseos. Él dijo, como la de todos los falsos maestros hipócritas, la religión de los escribas y fariseos era un engaño vacío. No tenían verdadero amor por Dios desde que rechazaron a su Hijo, no tenían experiencia del Espíritu Santo, no tenían conocimiento de la verdad, no tenían justicia genuina, no tenían interés en el verdadero arrepentimiento. El Señor los denunció públicamente como hipócritas, enfrentando el juicio más severo debido a su rechazo deliberado de Él. Su reprimenda aparentemente severa, fue al mismo tiempo un acto de misericordia. El objetivo de Jesús no era solo advertir a los otros cerca de los falsos maestros, sino también advertirles que su verdadera condición espiritual, a menos que reconocieran y se arrepintieran de su hipocresía y abrazaran la verdad en Él, no podían ser salvos. Ahora, en los versículos que tenemos ante nosotros, lo que vamos a ver es cómo el Señor está analizando no solo a los fariseos, vea, desde el principio, pero a todos los falsos maestros y líderes religiosos, porque todos esos falsos maestros, déjame que le explique lo que quiero decir. Hay diferentes personas que niegan el evangelio y lo distorsionan, pero un maestro falso no solamente lo niega, lo distorsiona y él niega el evangelio bajo gracia.
Y lo que estamos viendo aquí es de que Jesús está aplicando esto para los fariseos. Todo eso es algo similar en su carácter pecaminoso, pero no es lo mismo. Y es por eso que estos versículos son tan relevantes, prácticos y útiles para nosotros, porque lo que Jesús tenía que decir a los fariseos de su día se aplica a todos los falsos maestros y falsos líderes religiosos de todas las épocas, porque todos son culpables de exactamente los mismos tipos de pecado y todos son culpables de alejar a las personas de las verdades del Evangelio con sus falsas enseñanzas. Por lo tanto, para que comprenda lo que Jesús dijo a estos falsos maestros, se lo dice a todos los falsos maestros que afirman seguir la Biblia, ya sean mormones, testigos de Jehová, católicos romanos, ortodoxos griegos o cualquier otro grupo que caiga bajo el amplio paraguas de la cristianidad. Jesús aplicaría esta verdad a ellos porque todos ellos se han sido extraviados y engañados por las almas perdidas que cometieron errores y últimamente al infierno. Y es así como se desarrolla el pasaje en el que vemos como como Lucas nos presenta este escenario que lleva a Jesús a reprender a los fariseos y luego nos cuenta cómo el Señor denunció a los fariseos, exponiendo cómo eran realmente y sus hipocresías específicas. Y al hacer esto, Jesús nos da una lista de muchos problemas espirituales que tienen todos los falsos maestros religiosos. Ustedes tienen que prestar mucha atención a lo que Jesús está diciendo acerca de estos hombres para que usted no se encuentre estafado por líderes religiosos, ya sean pastores, maestros, profesores, autores, teleevangelistas, los llamados expertos religiosos o los jefes de organizaciones religiosas que vendrán a ustedes con piel de oveja, pero que en realidad son solo lobos salvajes que buscan engañarlos y alejarlos de Cristo. Estos individuos son peligrosos. Y son muy peligrosos y usted necesita saber la verdad sobre ellos para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos. Están ahí. Así que como Lucas comienza en esta sección, lo primero que leemos en este pasaje es el escenario que produjo a Jesús revelando el verdadero carácter de los fariseos. En el versículo 37 dijo eso. Y esto fue cuando estuvo hablando, un fariseo le rogó que comiera con él y entró a la mesa. Lucas comienza diciéndonos que cuando Jesús había hablado, es decir, que cuando Jesús terminó de hablar sobre esa generación malvada de personas que lo habían rechazado a pesar de toda la evidencia de que él era el Mesías, después de decir todo esto, un fariseo en la multitud invitó al Señor a su casa a almorzar. Ahora, en aquellos días, el pueblo de Israel comía 2 comidas al día. Tenían un almuerzo ligero a la media mañana y luego su comida principal al final de la tarde. Y basándonos en la palabra griega que se traduce como almuerzo, sabemos que este fue un almuerzo ligero a media mañana, al cual el fariseo invitó a Jesús. Y el Señor aceptó esa invitación y fue a la casa de este hombre y tomó su lugar en la mesa. Ahora, ¿por qué este fariseo invitó a Jesús a su casa a comer? No sabemos, no nos dice el texto, pero parece bastante sorprendente que después de que Jesús acababa de reprender a toda la generación de judíos incrédulos, que incluía a los líderes religiosos, este fariseo parece sorprendente que él invitaría a Jesús a comer a su casa. Y es sorprendente porque la cultura de esa época, invitar a alguien a tu casa a comer era una señal de amistad. Y los fariseos generalmente no comían con no fariseos para mantener un nivel de separación espiritual de los pecadores. Por lo tanto, el hecho de que este hombre invitó a Jesús a comer a su casa, yendo en contra de la práctica social aceptada por los fariseos, puede indicar que tenía curiosidad de saber más acerca de Jesús y quería hablar, tener una conversación con él. El texto no indica que este fariseo tuviera motivos siniestros para invitar al Señor a su casa. Y lo más probable, hay ciertos comentarios que nos aseguran que él no tenía ningún motivo
malo, porque el texto no nos dice que fue así. Lo más probable que Jesús aceptaría la invitación buscando una oportunidad para ministrar a este fariseo y a cualquier otro de sus colegas fariseos que quisieran reunirse con ellos. Y estamos a punto de ver lo que se abrió como una tremenda oportunidad para que el Señor les tuviera un ministro con ellos y a sus amigos, diciéndoles exactamente lo que necesitaban escuchar acerca de sus hipocresías pecaminosas. Pero antes de continuar, permítame darle un poco de información sobre los fariseos para que usted tenga una apreciación mayor de lo que Jesús le dijo a ellos. Los fariseos surgieron como una secta religiosa durante el tiempo en la historia de Israel, alrededor de 175 años antes de Cristo, cuando el líder de Siria, que se llamaba Antíoco Epifanes, trató de destruir la religión judía y reemplazarla con el pensamiento y la cultura griega. Y fue en respuesta a este intento de Antíoco de acabar con el judaísmo que los fariseos surgieron como un grupo organizado de hombres celosos de proteger y guardar la ley de Moisés. El nombre de ellos, fariseos, significa separados, porque se habían separado de la vida ordinaria, de la gente común, y habían dedicado sus vidas a observar cada una de las reglas y regulaciones que los escribas judíos decían que estaban basadas en la ley de Dios. Y ahora, es útil saber que estos fariseos eran relativamente pequeños en número y nunca excedieron más de 6,000 hombres. Y la razón de que eso simplemente es porque no muchas personas se sentían atraídas a vivir con todas estas leyes increíblemente exigentes. De hecho, por eso se les conocía como los separados, porque para vivir como un fariseo usted tenía que retirarse y separarse de la sociedad judía y convencional, dedicándose a observar todo tipo de minucias religiosas involucradas en los rituales y las reglas y regulaciones que se imponían a sí mismos. Pero a pesar de ser relativamente pequeños en número, los fariseos eran extremadamente populares entre el pueblo de Israel. Y porque la mayoría de ellos provenían de una clase media, no eran muy influyentes, pero eran respetados por el pueblo judío. Y así, sabiendo un poco más de lo que era un fariseo, le ayudará a apreciar lo que dice Jesús que sucedió después de que cuando él tomó su lugar en la mesa a la mesa de este hombre, esperando a que sirvieran la comida. En el versículo 38 leemos. Dice, cuando el fariseo vio esto, se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado primero antes de comer, según el ritual judío. Ahora bien, Lucas nos informa de que mientras él estaba esperando a que sirvieran la comida, este fariseo se sorprendió al ver que Jesús no hacía lo que todos los judíos observantes de aquella época hacían antes de comer, que era el ritual especial de lavarse las manos. Ellos lavaban las manos, no por la preocupación de una buena higiene para eliminar los gérmenes. No, ellos no lo hacían por eso, sino más bien para hacerlos ceremonialmente limpios ante Dios. Era algo simbólico que los presentaba limpios ante Dios. Ahora bien, la Biblia no requería este tipo de lavado ceremonial de manos. Ellos nunca pidieron eso. Fue un ritual inventado años antes de los rabinos y practicado por los fariseos, que simbolizaban su deseo de limpiarse de las impurezas del mundo. Pero al hacer esto, como todos sus símbolos de santidad, era solo un símbolo. No era nada, era una representación externa de santidad. Nunca abordó realmente la realidad de sus vidas, que era que sus corazones eran cualquier cosa menos santos, siendo corruptos y pecaminosos, y ningún ritual externo de limpieza podría lidiar con la pecaminosidad interna. Y escuche, esto no era un incidente aislado, el de lavarse las manos, o sea, no era algo extraño y que ellos no hacían eso y nada más. No, los fariseos tenían decenas de tradiciones hechas por el hombre
Al igual que el ritual de la limpieza de las manos, tenían tradiciones que deberían de seguirse con todo tipo de detalles meticulosos y escrupulosos, porque en sus mentes así era como se observaba la ley de Dios en un esfuerzo para ganar la salvación. Permítame darle una muestra de lo tedioso y excesivamente detallado y minucioso que eran estas reglas, hasta el punto que un maestro de la Biblia que leí llamó a lo que hacían los fariseos un comportamiento rayano de obsesivo compulsivo. La Mishnah es una colección de cientos de rituales, reglas y regulaciones transmitidas de los rabinos y dijo que este ritual de limpieza de manos, esto es lo que dicen de algunos de esos rituales. Y yo le digo, voy a ver si usted puede entender lo que le voy a leer. Escuche. Las manos son susceptibles a la inmundicia y quedan limpias por el derramamiento de agua sobre ellas hasta la muñeca. Así, si un hombre ha vertido la primera agua hasta la muñeca y la segunda va más allá de la muñeca y el agua fluye de vuelta a la mano queda limpia. Pero si derramó la primera agua y la segunda más allá de la muñeca, el agua volvió a la mano y la mano queda impura. Si echó la primera agua sobre una sola mano y luego se acordó a sí mismo y echó la segunda agua sobre la mano, su única mano está limpia. Si él echó agua sobre la mano y la frotó sobre la otra, se vuelve impura. Pero si la frotó sobre su cabeza o la pared para secarlo, permanecería limpio. Ahora, en base a lo absurdo, totalmente absurdo que era este ritual en particular, usted puede probar una probadita de cuán ridículas eran muchas de estas leyes y así nada de esto tenía que ver con tener un corazón limpio ante el Señor, absolutamente nada. Y Jesús se negó a participar en tal tontería y se negó a pasar por cualquier tontería de estos rituales de lavado. De lavar de determinado modo. Así que R.C. Sproul en su comentario sobre Lucas explica por qué Jesús se negó a participar en el ritual de limpieza y esto fue lo que escribió. La ley rabínica exigía que antes de comer uno debía pasar por el rito de purificación, no como una cuestión de higiene, sino simplemente como una cuestión de liturgia, según la tradición. No era un requisito de Dios que hiciera en su ley, era un requisito de los fariseos que añadían a la ley de Dios. Jesús no lo hizo, ¿por qué no? Él sabía lo que estaba haciendo, él no lo señaló, pero él estaba diciendo estas regulaciones que habían sido inventadas por fariseos que no tenían nada que ver con el reino de Dios. Así que David preguntó, ¿quién subirá al monte de Jehová? Salmo 24:3, y la respuesta fue, el que tiene manos limpias y el corazón puro. El hombre que vino a cenar ese día tenía las manos limpias las manos más limpias de la historia de la humanidad y un corazón completamente ausente de cualquier impureza. Jesús no tenía necesidad de lavarse las manos. Y así, al ver que Jesús no se había lavado las manos ritualmente, el anfitrión del Señor, este fariseo, se sorprendió un poco de que su invitado ignorara la tradición judía tan importante. Y aunque este fariseo nunca dijo nada, no tenía por qué hacerlo, dijo que Jesús sabía exactamente lo que estaba pensando, así que el Señor se encargó de aprovechar esta oportunidad para exponer las hipocresías de los fariseos como un grupo religioso. Así que habiendo preparado la escena para nosotros, Jesús ahora procede a darnos el segundo punto principal de esta narración, que era Jesús condenando a los fariseos por su pecaminosidad. Y esto es lo que él dice, él los está condenando por su enfoque en los rituales externos religiosos mientras descuidaban la maldad de sus corazones. Esto fue lo que nuestro Señor dijo en el versículo 39. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y maldad. Usando la analogía de una taza y un plato que eran
que era algo bastante apropiado en ese momento, ya que estaban comiendo en la mesa. Jesús le dijo a este hombre que si bien él y sus amigos los fariseos tenían cuidado con la limpieza del exterior de una taza y un plato, descuidaban lo que era más importante, limpiar el interior de estos artículos de la cocina. Y el punto que él estaba haciendo es que estos mismos fariseos eran como estas copas y platos. Exteriormente parecían limpios y lavados, pero dentro de ellos sus corazones estaban sucios y llenos de robo y maldad. Estaban sucios, llenos de robo, de maldad. En otras palabras, ellos eran tan cuidadosos de poner una fachada de parecer piadosos y espirituales, pero por dentro estaban sucios y llenos de pecado. Escucha, al compararlos con tazas y platos, esto es precisamente lo que Jesús le estaba diciendo a los fariseos. Él les estaba diciendo que ellos eran, al igual que la persona que después de la cena se asegura de limpiar a fondo el exterior de las tazas y los platos, pero que se olvida limpiar lo más importante, el interior de la taza, donde está la suciedad, y la parte del plato donde se había depositado la comida. En esencia, lo que el Señor le estaba diciendo es que sus manos pueden verse limpias por haber sido lavadas en ese ritual, pero sus corazones, las manos están bien, pero no tu corazón. Y ahora, amigos, lo que Jesús dijo acerca de los fariseos es exactamente como los caracterizó en Mateo 6, Mateo 6, y en lo que él dice que ellos solamente eran como unos actores religiosos cuyo interés era aparentar ser piadosos, no porque realmente fueran hombres piadosos, sino porque querían ganar la aprobación, el aplauso y la admiración de los demás. Al abordar algunas de las cosas hipócritas que ellos hicieron, le voy a dar una probadita de los hipócritas que eran ellos. Con respecto a esa hipócrita ofrenda financiera, él les dijo en Mateo 6, del 1 al 2. Aquí les dice: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques la trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas de las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya has recibido tu recompensa. Y de acuerdo a su oración hipócrita, dijo en el 6:5, y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. No vaya a la 19 y pare el tráfico y ore y haga un gran alarde. De acuerdo al ayuno hipócrita, dice: y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos se desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. Usted ve, estos fariseos, lo único que les importaba, su mayor preocupación es hacer cosas no para agradar al Señor, sino para que la gente lo notara, los admirara y los honrara. Y es por eso que estaban tan consumidos con este ritual de lavarse las manos, porque al preocuparse de tal ritual externo, los hacía parecer como una persona piadosa y devota a Dios. Y eso es todo lo que ellos querían: causar una buena impresión en aras de impresionar a los demás con su falsa piedad. Y debido a que esa era su meta, estaban satisfechos con alcanzar esa meta de impresionar a los demás, pasar por alto el asunto más importante cuando estamos hablando acerca de Dios, que eran los corazones. No eran piadosos, sino malvados. Me encanta la forma en que el maestro de la Biblia, Chuck Swindoll, describió a estos hombres. Observaron meticulosamente los símbolos externos de la piedad mientras ignoraban su corrupción interna. Vendaron los síntomas de la enfermedad mientras ignoraban su infección. Ahora, hay una verdad importante para que entendamos y apliquemos a nuestras vidas. Mientras la secta conocida como los fariseos ya no existe, eso ya no va a existir. Sin embargo, el espíritu de los fariseos sigue vivo. Y vive en muchas gentes, incluido en algunos cristianos.
los cuales enfatizan no solo los aspectos externos y lo que observan religiosamente, mientras descuidan sus corazones y las actitudes y motivos internos, de modo que sus vidas están preocupadas con todo tipo de reglas y regulaciones mezquinas hechas por el hombre para que los hagan parecer espirituales, pero en realidad no son espirituales. Lejos de eso, son antiespirituales e impíos. Porque al concentrarse en la apariencia externa, han descuidado su corazón interior. Y la forma que a menudo disfrazan su falta de piedad genuina es enfocándose no solo en el comportamiento negativo de lo que hacen, sino también estar obsesionados con señalar lo que otras personas están haciendo mal, a pesar de que ellos no tienen ninguna base bíblica para tales críticas. En otras palabras, ellos dicen, oh, yo no hago eso, tú tampoco deberías hacer el otro. Hace años había un hombre en nuestra iglesia, yo creo que le he dicho esta historia antes, totalmente negativo en su perspectiva y tenía el hábito de decirle a los demás lo que él pensaba que estaban haciendo mal, criticándolos por los zapatos de televisión, por las películas que veían, por la música que escuchaban, todas las cosas que serían el estándar de este hombre estaban fuera del mensaje del Señor. Un día ya me cansé de este hombre y sus constantes críticas negativas y su condena de los demás, así que decidí hablar con él. Así que cuando comencé nuestra conversación preguntándole cómo estaba obrando el Señor en su vida y no me respondió. Yo estaba buscando algo positivo y él no me contestó. Y entonces pensando qué hubiera pasado, así que yo le pregunté una vez más, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo está tu vida? Y no me volvió a contestar, no me contestó, no me respondía. Y cuando no me contestó de nuevo, entonces me di cuenta que no tenía nada que decir porque cómo el Señor estaba trabajando en su vida, porque este cristianismo consistía solamente en criticar y condenar a los demás, mientras que su propia relación con Jesús era increíblemente superficial hasta el punto de ser estéril y vacía. Por eso no podía contestarme, porque es exactamente como lo hacían los fariseos. Estaban tan preocupados por las cosas que realmente no importaban, mientras no abordaban lo que realmente era importante, la inmundicia pecaminosa de sus propios corazones. Mire una vez más en el versículo 39, yo quiero que ponga atención acerca de las cosas que el Señor expuso acerca de lo que era importante. Hay muchas otras actitudes, pero mire lo que dijo en el Lucas 11:39. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos, limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y maldad. Así que el Señor señaló dos pecados que prevalecían en la vida de los fariseos. Él pudo haber dicho muchísimos más, pero en este momento solo indicó dos, el robo y la maldad. Y ahora, la maldad simplemente significa mal, el mal, ser malvado, y eso es exactamente lo que estos hombres en general eran. Ellos eran solamente considerados santos y justos por la comunidad judía, pero eran hombres malos, malvados, que dentro de sus corazones no se preocupaban por Dios, sino se caracterizaban por su maldad. Pero Jesús también les dijo a los fariseos que estaban llenos de del pecado del robo, es decir, que explotaban financieramente a las personas. Ellas eran codiciosos y robaban a las personas de su dinero aprovechándose de ellos. Más adelante en su ministerio, Jesús explicó lo que hacían los fariseos, y esto fue lo que dijo. En Lucas 20:47, esto fue lo que dijo el Señor. Ellos devoraron las casas de las viudas, y él lo que quiso decir con esto es de que como ellos eran respetados, religiosos y confiables, la gente a menudo servía como lo que llamaríamos como planificadores patrimoniales para las viudas. Y al hacer esto, muchas veces robaban a las viudas afligidas al convencerlas de que ellos estarían sirviendo a Dios al usar su dinero que les dejaban sus esposos para mantenerlas a ellas y a su ministerio. ¿Eso les suena familiar? Debería de ser,
porque este es el tipo de explotación financiera que falsos maestros hacen hoy en día. Roban a las personas convenciéndolas de que usen su dinero para apoyar a su lujoso estilo de vida y todo en el nombre de Dios. No es que nada ha cambiado desde ese tiempo hasta ahora. Esa es la razón por lo que la Biblia caracteriza a los falsos maestros como personas avariciosas que buscan robarles su dinero. El segundo de Pedro 2:14 dice que los falsos maestros son culpables de seducir almas inconstantes, teniendo un corazón entrenado en la avaricia. Estos falsos maestros se aprovechan de los cristianos débiles e inestables, a menudo de aquellos que son nuevos creyentes, que tienen un deseo sincero de honrar al Señor, y a menudo son engañados para que le den a estos charlatanes religiosos. Y estos falsos maestros saben exactamente lo que están haciendo, teniendo, como dice Pedro, un corazón entrenado a la codicia, es decir, así como un atleta que pone todo su esfuerzo en entrenar para un evento atlético. Asimismo, estos falsos maestros ponen todo su esfuerzo en descubrir cómo robarle a la gente su dinero. Escuche, sea cuidadoso. Ponga mucha atención a quién le da a usted su dinero en nombre de servir y honrar al Señor. Hay estafadores religiosos, hay hombres que no les importa nada de su alma. Solamente quieren su dinero y pueden ser muy persuasivos para convencerlo de que se los dé a ellos y a su ministerio. Eso es exactamente la manera en la que los fariseos eran. Aparentando ser hombres de Dios, estaban obsesionados solo con un símbolo externo de santidad, mientras que sus corazones estaban llenos de robo y maldad. Describiendo exactamente estos fariseos, John MacArthur escribió lo siguiente: la religión externa de los fariseos era una farsa. Exaltaban los símbolos del exterior, acariciaban el pecado en el interior. Su preocupación por los rituales externos hizo que pasaran por alto el importante asunto de sus corazones malvados. Escucha atentamente lo que dijo enseguida John MacArthur. Esto es brillante. Es una señal segura de la religión falsa que en cuanto más símbolos haya, menos es la realidad espiritual. Esta afirmación es tan profunda y tan útil de saber. Cuanto más símbolos tiene un sistema religioso, menos realidad espiritual hay en ese sistema. Por eso solamente tienen símbolos. Así que al acusar a los fariseos de ser hipócritas, el primero de sus pecados que él condenó fue el enfocarse solamente en los rituales religiosos externos, mientras descuidaban la maldad de sus corazones. Pero Jesús no lo dejó así, porque más que condenarlos, el Señor les dio el camino para corregir su hipocresía. Mire lo que les dijo en el versículo 40. Ustedes insensatos, ¿no hizo también el que hizo adentro lo hizo afuera? No dicen la persona, ¿no es el mismo que hizo lo de afuera, lo de adentro? Refiriéndose a su anfitrión y a otros fariseos como insensatos, porque realmente eran tontos, porque lo que ellos estaban haciendo era enfocar su comportamiento externo mientras descuidaban sus corazones internos en la pura locura carente de sentido común y de una visión superficial de Dios y sus santos estándares. Jesús luego procedió a reprenderlos y a pensar que solo Dios está interesado sobre su obediencia de los rituales externos, pero no de sus corazones. Qué tontería, qué tontera absoluta. Pero eso es exactamente lo que pensaban los fariseos. De alguna manera, no lograron pasar por alto una de las verdades más importantes, de algún modo.
Yo sé que ustedes saben la verdad, pero de algún modo vamos a ver cómo estos fariseos fallaron en darse cuenta de la verdad más importante, una de las verdades más fuertes del Antiguo Testamento, que el Señor mira dentro del alma de alguien y desea que la honrara con sus corazones en lugar de meros servicios de labios y rituales externos. Y eso mismo es lo que dijo Jesús cuando él dijo en Mateo 15, hipócritas, con razón profetizó Isaías de ustedes. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Pero en vano me honran, enseñando con doctrinas los preceptos de los hombres. Escuchen, mis amigos, el Señor está preocupado con su corazón, es decir, las actividades internas, lo que hay dentro de usted, sus motivos internos, por qué usted hace lo que hace, no solo los resultados, por qué usted hace eso. A él no le importa si usted va y hace rituales o que la gente lo mire o por qué usted está alabando. Él se preocupa lo que hay dentro de usted, de su corazón. Usted puede parecer piadoso y devoto a él en la forma que expresa su adoración en público, pero si su corazón no entiende y no es claro en lo que está expresando externamente y sincero, entonces usted está siendo tan hipócrita como esos fariseos. Así que si eso es cierto de usted, si usted no tiene una verdadera devoción a Jesús, pero solo está fingiendo ser devoto a Él para parecer espiritual delante de los demás, especialmente los domingos, entonces, ¿cuál es la cura para esta tontería y esta hipocresía? Nos los dijo en el versículo 41. Pero dad lo que está dentro como caridad, y entonces todas las cosas os serán limpias. Ahora ven, ¿qué quiso decir Jesús con estas palabras? Bueno, aunque estas palabras pueden sonar un poco confusas, también parece que el Señor está diciéndole a estos fariseos, el modo de limpiar sus corazones no es haciendo un ritual simbólico como lavarse las manos, sino más bien es abordando el pecado de ellos. En su caso, el pecado de la codicia. Él está diciendo, deshazte del pecado de la codicia en tu corazón y muestra tu arrepentimiento dando a los pobres. Así es como limpias a tu corazón delante de Dios, no lavándote las manos. Vean, amigos, el asunto de obedecer a Dios es un asunto profundo. Es un corazón de nuestro corazón y no hay cantidad de rituales religiosos externos que van a cambiar el corazón que no está bien con Dios. Y la forma de abordar la hipocresía religiosa es admitir que usted que es culpable, arrepentirse del verdadero pecado que hay en su interior, es decir, de la actitud pecaminosa, y luego obedecer a Dios con las actitudes correctas y por los motivos correctos. Usted ve, esta es una verdad importante a la que debemos prestar atención. Porque aquí vamos a ver, tenemos que entender, hay muchos cristianos que no se enfocan en su comportamiento externo, y principalmente cuando hay otros que están por ahí. O sea, ellos fallan en entender, en ver su pecado. ¿Por qué? Por su orgullo, porque son envidiosos, tienen codicia, tienen ambición, malicia. Y muy a menudo los pastores solo predican a su gente sobre el comportamiento externo sin llamarlos a examinar sus corazones de actitudes internas pecaminosas. Eso es exactamente lo que ayuda a producir cristianos farisíacos. Ellos que dicen, quita eso de tu vida, no hagas esto, no hagas el otro. Pero eso es lo que produce un cristiano que parece un fariseo, que piensan que están caminando con Dios porque su comportamiento externo se ve bien, pero lamentablemente sus corazones están llenos de pecados no confesados. Yo constantemente he visto un hombre que cada conversación que yo tenía era un conflicto. Él era arrogante, él lo sabía todo, él creía que era un hombre muy preparado, muy educado,
Él creyó que era una persona muy preparada, él no era buena gente, él era una persona terrible de estar a su alrededor, pero yo le voy a decir que al final se convirtió y cuando por fin yo vine y le dije que tenía que cambiar esa actitud, él dijo, pero si tú me has conocido y me hubieras conocido en mi pasado, tú has visto que he cambiado, ya no bebo, ya no fumo. Y yo le dije, los fariseos también pueden decirte eso a ti. Tú no tienes nada, no hay nada dentro de tu corazón, si eso es todo lo que tienes. Y eso puede pasarle a muchos cristianos. Posiblemente puede ser verdad de usted. Vamos a traerlo aquí a un cierre, porque yo sí tengo aquí mi ojo aquí en el reloj y yo sé que esto va un poquito un poco, tengo muchas páginas que ir, pero voy a acabar este mensaje. Bueno, a lo contrario que mucha gente, esa expresión cristiana, muchas veces es una expresión externa. ¿Qué tal su corazón? ¿Qué tal lo que está dentro de usted? Usted no quiere ser un fariseo, no quiere actuar como ellos, no puede ser ellos. Son hombres perdidos religiosamente, parecen tenerlo todo, pero están perdidos. Yo le digo, examina su corazón. El Señor examina su corazón. Y el comportamiento externo solamente viene de un corazón limpio. Nuestro comportamiento que sea el fruto de lo que llevamos adentro, de la obediencia de un corazón que ama y ama al Señor y conoce al Señor. Asegúrese que usted conoce al Señor, que su cristianidad es muchísimo más de lo no hago esto, no hago el otro, que uno entienda con claridad cómo estamos, en dónde estamos, nuestro corazón. No puede ser una persona cruel y malvada y profesar que amamos al Señor. Cuide su corazón, guarde sus actitudes, pida perdón por sus pecados, que usted entienda que el Señor lo ama, que el Señor lo quiere y que su actitud buena, su bondad viene de un corazón transformado. Usted no lea la Biblia de un modo mecánico, sino léala de un modo en el cual está respondiéndole al Señor con su corazón, respondiéndolo, arrepintiéndose de su pecado. Señor, perdóname. Yo quiero obedecerte, yo quiero vivir del modo correcto. Quiero traerte gloria a ti, no a mí. Así que los fariseos son un gran recordatorio de cómo nosotros no podemos ser, no queremos ser. La semana pasada continuaremos nuestro estudio en Lucas. Así que oremos. Yo le voy a decir, si usted quiere hablar con alguien, aquí estamos, aquí tenemos algunas de las personas, estaremos aquí enfrente para contestarle cualquier pregunta. Padre, nosotros te agradecemos de que Jesús tuvo ese valor de hablar a estos hombres. Eso no debió haber sido una conversación fácil y más con una casa llena de fariseos, de gente que se creía religiosamente perfecta y aún así él con claridad, con valentía, él los corrigió, él los condenó por su actitud. Así que cuando nosotros hablemos con la gente que es hipócrita, que nosotros podamos hablar con un corazón de amor, que cuando nosotros les llamemos de su pecado, cuando les traigamos esos errores, yo te quiero decir, Señor, que nos ayudes a examinar nuestros propios corazones, que nosotros estemos en paz contigo. Nosotros no queremos ser personas que parecemos limpias por fuera, pero por dentro nuestro corazón esté llena de suciedad. Señor, que tú nos ayudes, que nos enseñes una actitud de la cual nos tenemos que arrepentir, que nosotros estemos limpios, no simbólicamente, pero realmente puros, que purifiques nuestro corazón y podamos amarte y obedecerte. Y por cualquier persona que no conoce al Señor, que ellos entiendan tu necesidad. Y Señor, yo también te pido por nosotros, como venimos. Yo te pido, Señor, que nosotros a veces parecemos que estamos intensamente adorándote, pero que realmente que no sea un show, que nosotros, nuestro corazón que nuestro corazón te dé honor y gloria, no solo nuestros labios, pero también nuestro corazón. Todo esto oramos en nombre de Jesús.